México. Nos guste o no. Pensó que era una buena idea, una buena forma de limpiar dinero, ¿no? Y Calderón fue el que trajo la guerra contra el narcotráfico para apoyar un solo cartel que pudiera distribuir y negociar, y el gobierno lo que hacía era proteger al Chapo en contra de los otros carteles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces yo controlo al Chapo, o entre comillas, negocio con él, porque además me pagó mi campaña, como también la de Peña Nieto, y entonces, ¿no? Somos amigos, hacemos negocios, y yo dispongo del ejército para hacerle la guerra y quedar bien como gobierno a todos los carteles que son enemigos del Chapo. Porque es más fácil negociar con uno, porque como ven, es sistémico, que negociar con todos. Entonces, esa fue la propuesta, la iniciativa de Calderón, que nos llevó a una guerra civil en México. Eso es lo que no calculó él, ni sus analistas. No lo estoy justificando, ni estoy diciendo gracias a él todo está perdido, no. Pero sí, gracias a él, se complicó la vida y la violencia en el país terrible. Lo que trato de decir es, la violencia ahí está, el narcotráfico ahí está. La pregunta es, ¿qué hacemos a nivel de sociedad para que el gobierno responda? Si lo seguimos dejando que ellos piensen y hagan lo que quieran, me va a salir como Fox, me va a salir como Calderón, como Peña Nieto o como ahora López Obrador. Porque pueden pensarlo y hacer lo que quieran. ¿Me doy a entender? Tenemos que generar ahí acciones ciudadanas para decir, oye, invierte más acá, quita más allá, o propiciar el debate, ¿no? De la legalización. Pero en la sociedad mexicana, que somos tan católicos, no, pues eso es del diablo. Entonces, no. ¿No? Entonces, bueno, se los dejo ahí. Esto cambia constantemente. Esta es la última que yo encontré, la más reciente de enero del 2020, los 10 primeros grupos criminales, ¿no? Ahí están, todos los meros ahí están, ¿no? En Brasil también el crimen organizado es muy fuerte, en Colombia por todo el narcotráfico, y lo que a mí me cuesta trabajo entender es que no hay una mafia fuerte todavía bien establecida en Perú. Yo cuando iba a Perú, en las periferias se veía claramente, pues, cómo estaban metidos las bandas criminales y el narco, ¿no? Entonces, no lo sé. Ahí falta información que voy a dar. Las mismas rutas hacen el famoso tráfico de personas, ¿no? Las mismas rutas de narcotráfico sirven para eso. ¿A dónde van? Pues a dónde va la droga también, al primer mundo, que quiere jovencitas, niñas, niños, para los grandes, para los abuelitos, las abuelitas de por allá, ¿no? También tenemos primer mundo en Latinoamérica, entonces hay gente que necesita eso. Hay una serie en Netflix que se llama The Epstein, ¿no? Que era este señor este señor corrupto en la élite norteamericana que hacía toda una red de trata de niñas, ¿no? De adolescentes. Y le entraron todos, no, hasta Michael Jackson, Clint, todos le entraron. El documental es un poco aburrido, pero es bueno. Entonces, digo, si vamos a consumir Netflix, centrémosle a esas cosas también. Entonces, Epstein se llama. Son de las que más están publicitadas. Y a la mexicana habría que buscar el libro Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, ¿no? Entonces, aquí en Puebla, ¿no? Con el Gober precioso, etc. En fin, ¿no? Es increíble estas redes que siguen existiendo, ¿no? Ok,
Perdónenme, hay tanta información. Hasta aquí habría una pregunta para orear mi palabra. ¿Habría algún comentario? Digo, porque, hijo, está feo, pero, ¿no? Ok, ok. Entonces, me voy rápido para descansar, ¿no? Me falta en qué estamos enajenados un poco y otras, son como 10 diapositivas. Si quieren, hacemos estas 10 y descansamos, no importa, 5 minutos lo damos, ¿no? Entonces, mire, de diapositivas. Ayer hablábamos, creo que mi tocayo Alejandro hablaba de la brecha digital y de la calidad digital, ¿no? Entonces, esto es importante porque sí, a nivel mundial muchos tenemos internet y celular, pero la calidad ahí está como el detalle, ¿no? ¿Quién es la autora del libro de Demonios del Edén? Lidia Cacho. Ya lo escribió Adriana Flores, gracias. Y como siempre, Daniel, que está en todo, ya nos puso la liga de Netflix Ahí para vienen esto. los trailers, ¿no? Estas introducciones a la serie, para quien no quiera. No, muy bien, Daniel, muchas gracias. Este, porque creo que estas redes son clandestinas, funcionan. En la iglesia también hubo redes pedofílicas. Este, en Chile es la más famosa y una red que no hay forma de comprobarla en el Vaticano, ¿no? Entonces, algo pasa en ciertos lugares de tanto poder, de tanta élite, de tanto dinero, ¿no? Que la gente se enferma de eso. Entonces, se necesita hacer algo contra de eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces termino esto aunque sea caminar o algo, ¿no? Aquí está un poco los usuarios, el crecimiento y los usuarios de Internet, ¿no? Cómo ha ido creciendo conforme a los años. En enero de 2019, más o menos se tenía la penetración de Internet por cada región, para que vean que no es igual. En Europa del Este es el 80%, en Europa del Norte 95%, en Europa Occidental 94%, que es la que conocemos más, ¿no? En la más. Pero, por ejemplo, en África del Centro es solamente el 12%, ¿no? En Norteamérica es el 95%, pero en Centroamérica es el 63%, en el Caribe es el 51%, y dependiendo de dónde, de Sudamérica es el 73%. Es decir, no en todos los países estamos tan conectados como parece ser. Chequen esto, ahí les va. Somos 7,700 millones. Acuérdense que en Estados Unidos, bueno, más bien en inglés, cuando hay un 1,000, ya le dicen billones, ¿no? Entonces, por eso está el billion, pero en español son 7,000, casi 700 millones de personas en el mundo. 7,700, ¿ok? De esos 7,700, 5,000 tenemos celular. O sea, son muchísimos. O sea, somos muchos que tenemos celular. De esos, los que tenemos internet por el celular o por la casa son 4,300 o casi 4,400 millones. Son muchos, casi la mitad. Entonces, y los que utilizan ese internet para las redes sociales, que le llamamos, son 3,500 millones de personas. Entonces, por eso WhatsApp, Facebook, ahora el TikTok famoso, ¿no? Son lo que más se usa. La gente está en eso. Les comparto, yo hice mi doctorado en eso, saber si el capital digital de alumnos
y profesores, entraba en crisis y cambiaba algo el poder simbólico del profesor, porque uno suponía que los alumnos saben mucho de computación. Y no, lo que saben mucho los jóvenes y también los profes es redes sociales. Pero no tienen certificados, o hasta la pandemia, porque eso ha sido obligatorio, pero hasta la pandemia no tenían cursos oficiales de Excel, de Word, de lo que sea. Era de más o menos de ir aprendiendo haciendo. Tenían conocimiento por su carrera de un paquete, pero no más. Un joven sabe utilizar el AutoCAD, que es un programa para arquitectos o ingenieros algunos, ¿no? Pero ya, no había más. No se metían a Coursera o a estos cursos gratis, que a veces son en inglés o a veces traducidos, que tú puedes tener cursos de las mejores universidades del mundo y nadie sabía nada, ¿no? Son gratis, ¿no? Entonces, ¿de qué sí son expertos los jóvenes y los profes antes de la pandemia? De las redes sociales. Y los profes sabían un poco más de YouTube, porque, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso de YouTube para los jóvenes es todo lo que no entendieron en clase o lo que no entendieron y lo pediste de tarea, lo buscan en YouTube o en Google y ya, así de fácil. O sea, pueden estar o no estar en clase, les vale, ¿no? Esto está cambiando ahora, pero en ese momento el capital digital de los alumnos era muy fuerte en aplicaciones y en redes sociales, no más, no más. Saben hacer un grupo de WhatsApp en 2 segundos. Saben mantener 5 conversaciones de WhatsApp diferentes. Ya, es lo que saben, ¿no? Y claro, saben instalar mejor, tienen más idea, pero de ahí en fuera, no. Entonces, ¿qué es lo que usamos el Internet? Pues así de fácil. Uno, redes sociales. El teléfono no lo usan para hablar por teléfono. Entonces, el teléfono no lo usan para hablar por teléfono. El primer uso es la cámara. Entonces, por eso, hasta toman fotos del pizarrón en clases, ¿no? Entonces, la cámara es el primer uso para eso. Un buen celular es el que tiene buena cámara. No buena recepción, no bueno, eso les vale. Si no, porque odian hablar por teléfono. Todo mensajito, todo meme, todo emojis, ¿no? Entonces, si de por sí tenían un vocabulario los estudiantes muy pobre, pues ahora más. Entonces, para que vean más o menos qué es lo que hacen o qué es lo que hacemos, ¿no? Claro, ¿quién gana en todo esto? Las empresas. El Samsung, Apple, Huawei, ¿no? Todos estos y ahora los nuevos, ¿no? Ahí están envíos de smartphone de Huawei a nivel mundial del 11 al 18, ¿no? Miren cómo va subiendo. Por cierto, mi celular es Huawei, ¿no? Entonces, digo, soy parte de esa red. El uso, la perspectiva, mire, los usuarios de Internet, ¿no? El porcentaje de población que usa Internet, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El número que utiliza, que tiene celular y el porcentaje que tiene a nivel mundial, ¿no? 52%. Y ustedes dirán, oiga, ¿y el otro 40 o el otro 48? Pues no está conectado. Esa es la brecha digital que hacía alusión Alejandro, ¿no? Entonces, la mitad del mundo estamos conectados, la otra mitad no. Aunque es un montón, pero no son todos, ¿ok? Ahora, los que estamos conectados antes de la pandemia, porque esto es antes de la pandemia, ¿qué usábamos? ¿En qué gastábamos? Miren, gastábamos 524.900 millones de dólares, esto es de dólares, en comprar cosas de ropa y belleza. Es lo que más se compra. 392.600 millones en electrónico
o para cosas físicas para internet, ¿no? 209.500 millones de dólares se utilizaban para comer, para comidas o cuidado personal, farmacias, ahí entran. Eso de Uber Eats es un negocio, ¿no? Para comprar muebles, para comprar juguetes, para viajar, para comprar música digital, los que tienen Spotify me van a entender, y para los videojuegos. Esto es en lo que se va el dinero en Internet, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, ¿cuáles son las redes que más se usan? El Instagram, el Twitter, el Face, ¿no? El QQ, el WeChat, ¿no? Unos solamente se usan en China y ya con eso tienen para que los números crezcan, ¿ok? Y en abril del 2020, ¿qué es en lo que más se utilizó, se vendió, se compró para utilizar servicios de Internet, ¿no? Ahí ustedes pueden entender que se gastó más ahorita se gastó más en celulares, en nuevas computadoras, en televisiones con streaming, con servicio digital, en computadoras de escritorio, en tabletas, en consolas y juegos, en pequeñas bocinas y en relojes. Eso es ¿Y quién gasta más? Mujeres y hombres. Ahí está, ¿no? Acuérdense lo de un texto que les puse ayer, ¿no? 11,000 dolaritos de Amazon que se ganaban a la hora, ¿no? En abril. O sea, todo mundo gastó en esto, ¿no? El home office, tan bonito, pues tuvimos que comprar hasta un sillón porque la silla que teníamos no servía para estar tanto tiempo. Y si no llegaba el internet, tuvimos que comprar una de esas cosas, routers y etc. O movernos, en fin. Lo que quiero decir es que todo esto sigue siendo un negocio, ¿no? Ok, son 5:42. Mi pregunta es, con lo que llevamos de consecuencias, todavía falta, pero ya empezamos a ver la realidad mexicana, un poquito. ¿Algún comentario? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna idea? ¿Alguna reacción? Para sus necesidades básicas, que eso se mide. Para tener una comida saludable, para tener una salud estable, para tener una vida despreocupada, bien, ¿no? No con estas ansiedades de que voy a comer mañana. Entonces, el 75% está preocupado qué va a comer mañana, qué vamos a hacer con el abuelito enfermo, qué vamos a hacer con que te acabas de quedar sin trabajo, qué vamos a hacer con la deuda, esa es la mayoría de la realidad del país. 44 millones hay de pobres extremos, que sí son esas comunidades, sobre todo indígenas de la sierra, olvidadas, despreocupadas y que mal comen. Estoy diciendo estas zonas, hay una película que se llama Los Olvidados, Los Desherederos se llama así, Los Desherederos. La voy a tratar de conseguir. Y en la vida de estas comunidades, allá es un documental lento, como no tienen idea, pero la hora y media que dura el documental es de una rabia y es de no creer cómo vive la gente así. Si alguien se enferma de un virus fuerte que implique temperatura, lo único que hace mucha gente de nuestro pueblo es rezar. No tienen dinero para medicina, ni para paracetamol, para algo de eso, nada. En serio, son condiciones que uno diría, eso ya está superado. No, no está superado. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Esperanza Chagoya, ¿se corta lo que estoy diciendo? No. Híjole, Esperanza, voy a hablar más lento por si es también tu internet, pero yo estoy viendo aquí y no. Entonces,
De todas Aquí se escucha maneras, bien. ok, gracias, gracias. Muy bien. Ahora, fíjense esta última, ¿no? 4.7 millones son pobres indigentes, 4.1 millones son pobres moderados, que no pueden costearse la canasta básica no alimentaria, ropa, transporte, vivienda, etc. Yo esto lo di hace un año con este dato con los religiosos mayores de México y decía, el salario mínimo que calculan que debería de haber en México es de 10,800 pesos mensuales para que viviéramos bien la mayoría. Y entonces los superiores y las superiores mayores me dijeron, con ese salario no habría chance de mantener las escuelas, los orfanatos, nada, nada. Entonces, fíjense, la gente de iglesia que sí está preocupada por esto, pues dice, no sale, aunque no ganemos, decían, pero no sale. Imagínense la gente de empresa, ¿no? 10,800. O sea, necesitamos 3 veces más, casi el salario mínimo. Bueno, más, pues, ay, qué triste. En fin, y con esto del salario, el observatorio de salarios, tiene que ver, bueno, con los empobrecidos, no los pobres, los empobrecidos en México, ¿no? La extrema pobreza ha ido aumentando. Acuérdense que desde Fox, después Calderón lo usó y lo mantuvo Peña Nieto, se dividió la pobreza en moderada, en extrema, de oportunidades, ¿no? Como para dividir y que no se viera tan feo los números, ¿no? Sin embargo, algo bueno que hizo este gobierno fue darle la palabra Evalúa. Evalúa es una organización civil que empezó a criticar el Coneval, que es la institución oficial para los datos económicos y de otro tipo, también sirve para los académicos, etc. Esto es importante porque entonces Evalúa se dio cuenta que la Coneval decía que había un tipo de carencia o de pobreza y de pronto dijo Evalúa, discúlpame, pero ese dato es falso por la forma en que lo mides, ¿no? Ejemplo, leo el segundo párrafo, ¿no? Coneval dice que una persona vive en hacinamiento cuando hay 2.5 personas por un cuarto, ¿no? Cuando el material de techo es de lámina metálica o de asbesto. Entonces, esa era su forma de decir que hay hacinamiento. En cambio, Evalúa dice, el hacinamiento no es 2.5 personas por cuarto, sino 2 personas por dormitorio, que es diferente. Porque si medimos por cuarto, puede ser la sala u otro espacio medido como cuarto. Y entonces el promedio reduce. Aquí la cosa es, no, a donde duermen, ¿cuántos duermen ahí? Y entonces si hay más de 2 personas, ¿no? Y empieza a haber hacinamiento porque no hay espacio. Por eso, en las casitas de Infonavit, de la Ciudad de México y de la periferia de Catepec, etc., y de otras zonas de cualquier estado, cuando tú metes a tus 4 hijos en un solo dormitorio pequeñito, viven hacinados, aunque no seas considerado pobre extremo. No tienen para dónde jugar y por eso están violentos con ellos, por eso se pegan, no tienen dónde correr, dónde desarrollarse y no los sacamos por la violencia en los parques porque nos los roban. Ahora imagínense ahora con la pandemia. Entonces, fíjense bien cómo van diciendo, ¿no? Cómo van cambiando la realidad con la forma en medir. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar esto para poder leer. El umbral de Coneval en materia de acceso de agua es contar con una llave dentro del terreno, no en la vivienda, pero sí, además sí considera frecuencia de dotación. Entonces, eres pobre extremo, según la Coneval, si tienes una llave de agua en tu casa.
pero dice, evalúa. No, no pasan, o sea, no implica nada tener una llave de agua a donde vives, sino que tanto llega el agua a esa llave donde vives. Y entonces, ¿qué tanto llega el agua? Entonces, esto es otra manera de medir. Coneval, con esta forma, pues claro, dijo que hubo una reducción de pobres al 52%. Oficialmente somos 52% de pobres en México, oficialmente. Pero la mayoría que empieza a evaluar así dice que no, que es del 70 al 75% de pobres. ¿Sale? Y que además muchos de nosotros tenemos algunos rasgos de pobreza moderada o de pobreza normal, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una casita sin espacios, porque tenemos problemas de agua, ¿no? Por ejemplo, hay casas, yo di muchos cursos en Iztapalapa, y hay casas grandes que no llega el agua. Entonces tienen que caminar y rentar la pipa y pelearse con los de la otra cuadra porque, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces, tienen pavimentada su calle, ¿no? Pero también está pavimentada que taparon las coladeras, entonces toda la lluvia se, se inunda ya, ¿no? Entonces, tienen que ellos mismos romper para hacer flujos. Así es como es la pobreza, y no solamente con esos datos. ¿Sale? Lorgia Carrión. A ver, ayúdenme a hacer. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! No, ahora fue Karen. Karen, gracias. Lorgia preguntaba, disculpe, ¿cuánto es el salario básico en México? Pero en vez de pesos, en dólares. Y ya Indosoc Educación, o sea, Karen, le acaba de dar una liga exacta para que no nos equivoquemos, ¿no? Pero es muchísimo menos de lo que hay. Y ya nos agradeció. Gracias, Karen. Y ahí está para que la tengamos, ¿no? El dólar hoy está en 22.68. Entonces, ¿cuántos dólares sería? 22.68 y es me parece 37. Se divide por áreas geográficas el salario mínimo. Sí, pero por ejemplo, el de la Ciudad de México. Sería el A, ¿no? Ajá. 37.90, ahorita hago la cuenta. $8 en esa actividad que pusieron bueno, Frontera Norte, 185 pesos. Un albañil gana $8. $8. Pero en el salario mínimo, alguien en oficina, más o menos son 40 pesos, ¿no? Así es. La hora, ¿no? La hora. 90. Ok. Sí. Sí, Ajá, sí. por hora, sí. Vamos ganando como 3,000, o sea, para hacerlo rápido. Ahorita se me fue pero son 3,500, son como 120, $130 al mes, Lorgia, más o menos. Más o menos. ¿Ok? Sí, es un aproximado, exacto, ¿no? Entonces, imagínate esa lanita, que es una lanita, literalmente, ¿no? Ok, les dejo las demás diapositivas porque creo que es bien importante ubicar qué podemos hacer ahí, ¿no? ¿Qué tipo de pastoral? Les voy a contar algo para empezar a hablar de la realidad mexicana en Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa, Lorgia, es una de las zonas, bueno, ahora alcaldías, ¿no? Le llamábamos delegaciones, es una división dentro del Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, sino Ciudad de México, qué complicado. Y es a donde hay más población, y por tanto es una de las zonas también más empobrecidas, más violentadas, etc. Ahí es como la periferia, son los montes, los cerros, y ahí está la gente en lo que en Brasil se llaman favelas, círculos de miseria en Argentina, etc.
Entonces, ok, muy bien, Adriana, hay que nos diga. En Iztapalapa, hasta arriba está San Miguel Teotongo, que es casi ya la orilla donde está Parachalco, y es una zona inaccesible. Bueno, no, hay un camino, pero cuando llueve es muy difícil, y es una de las zonas más pobres ahí de México. Ahí llegó un cura, el padre Cosme. ¿Y saben en qué se gastó toda la lana? Pero toda la lana. Es un padre increíble. Pero hizo un proyecto, hizo un diagnóstico, y le dieron muchísimo dinero. Y de Cáritas y de la iglesia italiana. Y lo que hizo fue una casa, 2 pisos, pero con un mini elevador, una casa preciosa, en serio, de esas que yo la vi, dije, ay, yo quiero vivir acá. ¿Y saben para qué? Para 5 parejas, o sea, 10 personas, vamos a decirlo así, 10 personas con síndrome de Down mayores. Porque él hizo un análisis que en Iztapalapa iban a parar como un basurero todas las personas con síndrome de Down que al parecer sobreviven, porque acuérdense que la gente con síndrome de Down se muere temprano y hay toda una beneficencia para ellos desde a nivel gubernamental, pero después de una edad ya se le quita el apoyo y viven en la calle la mayoría de estas personas. Y muchos estaban en esa zona. Entonces él lo que hace es darle el trabajo a un par de viejitos de 60 y tantos años para que sean como los papás de estos 10 personas con síndrome de Down que están abandonadas en la calle. Las recogió, las llevó en esa casa y ahí están. Es una pastoral para 10 personas, ¿no? Y entonces todo el mundo le decíamos, oye, pero es mucho gasto, podrías haber hecho muchas cosas. Y decía, pues sí, pero si hacía esos gastos, nadie iba a atender a esas 10 personas. Y entonces lo justificaba con la lógica de la oveja perdida, ¿no? Que dejas 99 ovejas, pero seguras, y todo se lo dedicas al uno, ¿no? Entonces me decía, para mí el criterio, para él el criterio de acción era los que nadie va a hacer algo por él. Pues, era increíble. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos en nuestro lugar con los empobrecidos? Y no necesariamente es tallercitos de costura, aunque hace falta, sino tenemos que empezar a ser más creativos a ese nivel, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador, perfecto, muy bien. Entonces, aquí están los datos de cómo la gente, cómo midió el gobierno, sobre todo con Peña Nieto, la pobreza en México y lo hizo mentirosamente, ¿no? Aquí está la pobreza, ¿dónde es el estado con más pobres? El menos estado es Nuevo León y el que más es Chiapas, ¿no? Ahí se las voy a dejar para que se ubiquen, cómo está la Ciudad de México, etc. Y por último, en esto de las consecuencias, obviamente por todo el capitalismo tenemos una crisis climática que implica una crisis de agua, una crisis del calentamiento global, y todo está empeorado por todo lo que ya hemos visto. Yo solamente quiero decir esto. Tenemos que ubicar que dentro de las tragedias nacionales está los temblores, ¿no? Apenas acaba de pasar en Oaxaca, pero que van a venir más, y sobre todo con toda esta producción que vamos a ver en unos minutos del gas shale, que implica un fracking, tumbar la tierra a mucha profundidad para sacar ese gas y entonces quebrar los niveles, ¿no? Entonces vamos a tener eso. Vamos a tener ciclones devastadores, como lo hemos tenido, lluvias
altísimas, con un calor terrible, con un nivel del mar impresionante, con sequías y por lo tanto muchos alimentos sin poderse realizar, ¿no? Sequías con causa de hambre, que ahí se las estoy dejando, efectos invernadero y muchas emisiones de carbono. Y si además estamos con toda esta bronca de la Amazonia, lo que quiero decir es, además de todo, son círculos viciosos, ¿no? Donde no tengo dinero para arreglar la casa, el departamento o a donde estoy viviendo, un temblor o un terremoto posiblemente va a hacer que pierda la casa, como ya les pasó mucho en la Ciudad de México. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, o tengo la casa inundada, ¿no? O se mueren de calor los viejitos porque ya no van a aguantar. Todos los julios, desde hace 10 años, hay un nuevo récord de calor. Cada julio se va creando. Lo que quiero decir es, estamos de malas y además, con todo este sistema vamos a estar peor. Entonces, sí es importante que en este análisis que estamos haciendo, contemplar como toda esta dinámica de por dónde podemos acompañar, ¿no? A los sin techos, a los enfermos, ¿no? Que se van a suscitar en esta situación, ¿ok? Con esto, y les dejo las diapositivas, acabaría algunas de las consecuencias. Tenemos para hablar un mes, ¿no? Y bien interesantes los datos, pero no. Ahora lo que voy es a ubicar la realidad nacional. Más concreto, no me voy a meter tanto con nuestro presidente, ya cada quien, ¿no? Ahorita va a ser una diapositiva, ya sabes, ¿no? Para que se ponga bueno. Pero la idea que yo quiero es otra, y ahorita la voy a decir. Hasta este momento, con todas estas consecuencias, que ustedes deben de tener más datos, más ejemplos, ¿habría algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que compartir con todos para que podamos hablar todos juntos ya? Voy a ampliar estos. ¿Habría algún comentario, algo que quisieran decir? Yo. ¿No? Sí, ¿quién? Yo. Adriana, perdón, que estoy con las... Yo todo el tiempo ando en el wiri, perdón por interrumpirte tanto, pero... No, tranquila. Bueno, a mí me gusta, esta es la información con la que empieza la encíclica, ¿no? La Laudato Si hace una buena parte de este análisis, recupera una buena parte de este análisis, donde se ve que las consecuencias ya de las relaciones entre las personas y la naturaleza ya son muy desequilibradas, ¿no? Estas relaciones. Entonces, pues las consecuencias son muy grandes, y no solamente para nosotros como personas en el sistema de producción de alimentos, también para otras especies, ¿no? Muchas se están viendo amenazadas, y pues a mí pues, es algo que a mí me duele mucho, que no es... hay un montón de especies, ninguna de ellas puede hablar para defenderse por ella misma, ¿no? Y no estamos cuidando como el planeta y a otros seres como los sagrados que son. Esa es una de las cosas que a mí me impacta mucho. Bien, excelente, muchas gracias, bien. ¿Algo más que quieran compartir? Esperanza, venga, con mucho gusto. Ante esta situación global en la que nos encontramos, se me queda muy grabada una pregunta que nos hiciste o que nos tenemos que hacer en nuestro servicio pastoral. ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer
pero siempre teniendo presente lo que Jesús haría, ¿no? O sea, ¿cómo respondería Jesús a una realidad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y creo que para mí sería como la regla, ¿no? La regla que implica pues muchos nos, ¿no? Personales, a lo mejor comunitarios, de pastoral, ¿no? De jerarquía. Pero sí sería como la primera pregunta que yo me haría ante esta realidad que se vive en el norte, en el sur, en el Bajío, en todas partes, ¿no? De violencia, de mucho dolor en las familias. Es plantearme, Jesús, ¿cómo ve primero esta realidad? Y después, ¿cómo actuaría Jesús? Entonces, con eso yo me quedo, porque después del video que vi anoche y con toda la información que nos estás compartiendo, pues pareciera ser que no hay por dónde, ¿verdad? Así me diga, no, pues ya ahorita me cuelgo, salgo de aquí, me cuelgo del arbolito que tenemos, ¿verdad? Aquí en el jardín. Pero no es esa, esa no es la respuesta, ¿no? Por algo estamos aquí, por algo estoy aquí, y es como empezar a volar la imaginación, la creatividad, sin perder de vista que es el seguimiento al maestro, ¿no? O sea, como el maestro ve las cosas. Entonces, eso a mí me queda muy, muy claro y que para mí es como un reto, ¿no? Que no reaccione inmediatamente la pilar visceral, sino detenerme y hacer el paso del discernimiento. A ver, Señor, ¿por dónde, no? ¿Por dónde quieres que le entremos? ¿Por dónde quieres que le entre, no? Entonces, eso se me queda muy claro. Gracias. Oh, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias. ¿Algo más? Si no, para terminar en 15 minutos. Porque ya hemos visto mucho. Estamos en 3 niveles. Hablamos de lo geopolítico, hablamos de lo internacional, mundial, a donde ya empezamos a dar ejemplos de lo nacional. Y ahorita vamos a hablar de lo nacional. Y el ejercicio que van a hacer es a nivel local. Entonces, los 4 niveles vamos a tocar, ¿no? Entonces, empiezo para que esto se ponga bueno. Entonces, ahí va. Ok, aquí está, ¿no? Este señor. Yo nada más menciono algunas que cupieron en la diapositiva, ¿no? Como todos los líderes que ahorita están surgiendo con algún carisma o con un mesianismo muy fuerte, mesianismo político, López Obrador entra. A mí me llamó mucho la atención en ¿cómo se llama? En una reunión que yo tuve en Brasil en el 2018, que nos veían como la solución y el país con más alternativas en América Latina porque ganó López Obrador, ¿no? O sea, nos veían así. Y entonces nos pedían análisis de la realidad de los mexicanos que andábamos por allá, porque decían, no, ¿cómo está la gente? ¿Está feliz? ¿Está alborotada? ¿No? Decíamos, pues unos, otros están de malas, ¿no? Entonces, en fin, lo que quiero decir es que hubo internacionalmente mucha expectativa, hay mucha expectativa con López Obrador, todavía. Ya pasó un año y todavía hay. Y entonces hay gente que lo defiende ciegamente y gente que lo ataca también ciegamente. Y hay otro sector en medio que dice, oye, pues sí, está haciendo esto bueno, pero esto está mal. Yo lo que les digo siempre es, esto que estamos viendo es ¿qué quiere que yo me fije como ciudadano este señor? ¿Cuál es el plan que está firmando él? Con otros sectores, no con nosotros. Sea bueno, sea peor, sea mejor. ¿Qué me está diciendo a mí, no? Entonces, claro, le bajó los sueldos a la burocracia, ¿no? Porque era un cinismo. O sea, no es que estuvieran mal, es que estaban desorbitados. Realmente era una cosa que daba mucho coraje a nivel popular, ¿no? Claro, barrió con todo, ¿no?
Entonces, en puestos que sí se necesita un sueldo mayor por paga protección, por etc., también. Entonces, ahí dejó, ¿no? No se fueron, no cayó la bolsa, no se fue el gran capital, supo negociarlo. Descubrió, porque digo, ni él tenía idea de todo el nivel del huachicoleo y de toda la corrupción que implicaba Pemex, ¿no? Lo fue descubriendo, y lo fue descubriendo porque uno veía la cara de la señora Cordero, de todos los de la energía, él, y veían, no salían del asombro estos cuates, ¿no? Entonces se imaginaban que había redes de corrupción, pero no a ese nivel. Todavía no se acaba esto. Está arreglado el 97%, todavía hay fallas, todavía hay robo pequeño, no tan cínico, del combustible. Pemex se volvió la gallina de los huevos de oro, pero para muy poquitos. ¿Se acuerdan cuánto subió el petróleo en tiempos de Fox? El barril estaba altísimo, más de 100 pesos. ¿Y a dónde se fue todo el dinero? Entonces se fue a manos privadas. Es terrible eso. Es el único que da unas aburridísimas mañaneras, ¿no? Y ha puesto a todo su gabinete en problemas, ¿no? Porque lo que él habla, entonces el secretario tiene que anotar para dar respuesta mañana, y entonces, ¿no? Ahorita ya se ajustó el gabinete y ahorita ya consolaron. Y como vino la pandemia, se volvió más famoso Gatell que él, ¿no? Pero ahí hay dos dinámicas que chocan, ¿no? Entonces, bueno, abandonar Los Pinos fue un acto muy simbólico. Esto de los aviadores, la comisión de Ayotzinapa, que acaban de descubrir estos restos de este joven, ¿no? Si hubiéramos seguido con Peña Nieto y secuaces, esto ya sería olvidado, aunque por buena fuente sé que hay mucha presión en este tema a López Obrador. En serio. Internacionalmente, toda Amnistía y todas estas grandes instancias de derechos humanos internacionales están haciendo mucha presión porque los padres de Ayotzinapa, que es una de las organizaciones pequeñas más fuertes en México, desgastadas, cansadas, pero siguen, ha hecho presión y no encuentra respuesta hasta ahorita. Entonces vamos a ver en qué acaba esta. Dicen mis fuentes, ¿no? Que solamente se trata como para ganar más tiempo, ¿no? Que no tienen mucha información, porque la información que tienen, que tiene que ver con el ejército, ahora como gobierno, López Obrador no puede sacarla a la luz, ¿no? Entonces, está ahí atrapado, ¿no? ¿Qué hay en contra? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Negocia con Peña Nieto, la cartilla, el Tren Maya, que fue o que está haciendo el proyecto neoliberal, que con terribles consecuencias ecológicas con los pueblos indígenas. Hay que ver cómo se están organizando ahorita las asociaciones y los mismos pueblos para ir en contra de este Tren Maya. Hay que apoyar eso, ¿no? Son de esos pactos que hizo antes de, ¿no? Entonces habría que ver. El terrible negocio del aeropuerto, ahí sí la regó por todos lados, aunque también el otro era muy malo, pero no hubo una respuesta a una altura nacional, ¿no? Entonces, quién sabe en qué se va a acabar todo eso. Lo que decía del desorden en su gabinete, la Guardia Nacional, que ha implicado violencia para los migrantes en la frontera sur, sobre todo, y poca eficacia en contra de los cárteles, ¿no? Pero bueno, parece que hay un plan en torno a eso. Sigue habiendo matanzas, no se ha controlado el narcotráfico,
parece ser que las negociaciones no han sido lo que él esperaba. Acuérdense, tiene que negociar. Él no va a aceptar dinero del narcotráfico porque él no va a tener ningún problema de corrupción. Él, la gente con la que trabaja, sí, como le pasó a Lula, pero él no. Pero entonces tiene que negociar, y tiene que negociar entonces con qué cartel hacer el paso, el flujo, bajar el nivel de violencia. Tiene que negociar, y tiene que negociar con la DEA, y tiene que negociar con Estados Unidos las cantidades, los flujos, los tiempos, el timing, ¿no? Tiene que negociar también los migrantes, o sea, no es lo que él quiera desde una izquierda que no es cierta, ¿no? Y bueno, lo cómico, yo no sé qué tiene México, que hemos tenido presidentes que rayan en lo absurdo y en lo tragicómico, ¿no? Con Peña Nieto era muy común, nos divertimos mucho, ¿no? Pero esto del avión presidencial, no, fue, en serio, rayó ya en lo trágico, cómico, ¿no? En fin. Ahora, si se fijan, avión presidencial, mañaneras, huachicoleo, sueldos, Los Pinos, son decisiones mediáticas. Es decir, el avión, salir de Los Pinos, las mañaneras, los sueldos, son cuestiones mediáticas importantes, pero no profundas. ¿Ok? En eso estamos a un año. Realmente el plan económico para reactivar la economía partió de un supuesto en economía de poner una estabilidad en las bases más pobres. Es un supuesto viejísimo, ¿no? Que implica, tú ponle dinero a las clases más bajas, haz que circule el dinero, ¿no? Con Keynes, y entonces eso va a mover la economía y va a mover trabajos y va a mover... No. La propuesta económica de él es de un México de la década de los 60s y 70s, desgraciadamente. Entonces no tiene un plan económico que mida la geopolítica y las dinámicas internacionales, las farmacéuticas, las mineras, no tiene. Y a mí me extraña mucho porque tan siquiera ni idea, él nunca las ha tenido, pero sí tenía la idea de generar un gabinete que pudiera tener esas ideas. Esa fue de las primeras ideas que nos convencieron a muchos. Pero no están en ese gabinete. ¿Quién sí está en el gabinete? Dinosaurios históricos. La gran pregunta es ¿por qué? Y los politólogos responden. Porque para aplicar nuevas ideas, lo primero que tiene que hacer es negociar con los de siempre, porque tienen todo el poder ellos. Y entonces se necesita, lo voy a decir así, un dinosaurio Rex para negociar con otros dinosaurios Rex. O sea, ahorita no es... Ahora, fíjense, dicen que no es el tiempo de generar nuevas cosas, sino de negociar con estos que den chance al otro. Por eso tiene a pura gente linda, ¿no? El Durazo, el Bartlett, etc., tratando de arreglar mafia contra mafia el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que el cálculo era que en un año lleva a estar los arreglos. Y no han pasado esos arreglos. O sea, se va atrasando. Y ahora con la pandemia, más. ¿Qué significa? Significa que López Obrador puede gastarse 2 o 3 años de su mandato en poner las condiciones para generar algo diferente si es que pone a la gente
que debe de poner. Pero si no, déjenme decirles que lo que vamos a tener es no una profundidad del caos que teníamos, pero sí una estabilidad de ese caos. ¿Qué quiero decir? Si en el próximo año no hay un proyecto de reactivación económica serio, multifacético, va a estar muy difícil la cosa. Como yo les decía, el trabajo se va a escasear todavía más. Y si el poco trabajo era de servicios y no sales y no hay trabajo, entonces, o sales a costa de que te enfermes y posiblemente mueras, entonces la reactivación va a ser. Estaba anotando unos datos que tenía por aquí. Déjenme compartirles, que me llamaron mucho la atención, ¿no? Pero fíjense, ¿saben? Chequen, nomás para que vean. El asunto es y cómo puede reaccionar López Obrador. Se calcula que faltarían mínimo 9 meses para que haya una vacuna para la pandemia. 9 meses. Échenle un año para que estemos seguros, ¿no? En un año implica julio del 2021. O sea, chequen, no sé si ubican la vida, o sea, vamos a tener otro año con muchas regulaciones por la pandemia. Los ricos van a poder salir a hacer negocios otra vez porque van a tener dinero para la vacuna. Porque al principio, acuérdense que los primeros años las vacunas son muy caras, ¿no? Y entonces los ricos van a tener esa posibilidad. La gente pobre que va a estar infectada, que va a ser la mayoría, no. Entonces vamos a tener ahí un problema muy fuerte. Eso en el escenario decente. Ahora, fíjense, se calcula, ahorita el Banco Mundial sacó unos datos junto con el Fondo Monetario, que son los que están regulando la economía mal, ¿no? Pero son los que la regulan. Se calcula que mínimo se va a tardar en salir de la depresión económica como está 5 años. Entonces calculen julio del 2025 y hagan cuentas, ¿no? Los jóvenes, los seminaristas jóvenes, si querían ser obispos, se van a tardar más. Y los que se van a querer casar, pues le van a pensar más, porque en serio, en 5 años va a haber una depresión económica. Se calcula que el precio de la canasta básica a distancia, es decir, por internet, ha subido el 200%. Pero a nivel de que tú vas al mercado, ha subido 150, 120%. Un pan Bimbo cuesta ahora 50 pesos. No sé si son conscientes, 50 pesos. Y hay pan Bimbo o pan de estos así en rebanaditas en cualquier Walmart, en cualquier tienda de estas, de hasta 80 pesos. ¿Quién va a comer pan? Entonces nos vamos a la de siempre, el bolillo, ¿no? Que costaba 80 centavos, un peso, 1.20. Pues ahora ya está en 2 en algunas zonas y ya está aumentando. Esa es la famosa depresión. Porque todo sube y va a subir muy fuertemente, ¿no? Los que son fanáticos de la coca están sufriendo terrible. Ya subió y nadie está diciendo nada, ¿no? Ahora, imagínense ese proceso 5 años. Ahora imagínense ese proceso sin empleo, esos 5 años. ¿Me doy a entender? Podemos llegar a niveles realmente de una violencia por lo básico muy fuerte.
como en las tragedias. A mí me tocó el famoso huracán Gilberto, hace como 20 años, ¿no? Fue más o menos, en Campeche. Me tocó ahí, se inundó Campeche. Se inundó, ¿no? 2 noches de lluvia, se inundó, ¡pum! Y después búscale comida. Y entonces, yo me acuerdo mucho, tenía 20 años menos, acompañé a mi papá a trabajar en ese entonces, y yo vi que la gente, las señoras se arañaban, se rasguñaban, se peleaban por pan, por bolillos, porque no había otra cosa que comer. Entonces, yo digo, estas situaciones que en tragedia se vive, estamos muy cerca de vivirlo, ¿no? La violencia, el robo, etc. Se dice que en un escenario normal, en julio del 23, vamos a ir saliendo. Pero por eso hablo del 25 en promedio, en un escenario negativo hasta julio del 27, promedio 25. ¿Qué va a pasar en eso? Eso implica que si necesitamos ya hacer muchas acciones por la realidad, pues ahora necesitamos pensar desde esta lógica enclaustrada, confinada, esto. Ahora, ¿cómo va a responder el gobierno? ¿Cómo van a responder? Y entonces, como en todos, cuando no responden los gobiernos, todo debe de caer en la sociedad civil. No nos toca, pero si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, ubicándonos que estamos en una situación de guerra desde hace 14 años o más, ¿no? Y eso implica cierta situación. Aquí es esto. Y sabiendo que tenemos acuerdos con Norteamérica, que solamente le beneficia a sus empresas. El nuestro se llama Plan Mérida, hay otro que se llama Plan Colombia, ahorita hay uno nuevo que se llama Plan Lima. Entonces, Estados Unidos está negociando todo eso. Y se fue a negociar López Obrador esto, ¿no? Miren, aquí están nuestros líderes, ¿no? Aunque México es el país en el mundo que menos confianza tiene en Trump, ¿no? Tan siquiera, pero de nada sirve. Ok, ahora, ¿por qué la cosa no cambia? Las siguientes diapositivas es porque somos muy ricos en oro, en uranio, en plata, en agua y en biodiversidad. Chequen. Esta zona de Jalisco, esta zona de Michoacán, donde casualmente está el cartel, está llena de oro y está todas las grandes mineras, ¿no? Chequen. Aquí está el trabajo que están haciendo del fracking en toda esta parte del Golfo de México. Esto va a implicar muchísimos temblores que van a perjudicar la situación de los más pobres, como siempre. Voy rápido porque se las voy a dejar, ¿no? Volumen de agua concesionada a empresas mineras, ¿no? Casualmente, otra vez, el sur y esta parte del norte. Casualmente, las más violentadas por el narcotráfico. La riqueza, el oro. ¿A dónde hay más oro en México? ¿No? Y entonces, no es casualidad que Guerrero, ¿no? Entonces, aquí en Guerrero todavía sigue habiendo mucho oro, en Zacatecas, plata, ¿no? En el norte. Y obviamente todo lo que implica en minería. Lo que quiero dar a entender es que el trabajo de shock es el siguiente. Para poder utilizar tranquilamente nuestros recursos, yo lo que hago es poner a los carteles ahí para que por ahí sea el flujo de personas y de narcos y de drogas, y con eso la gente no se puede organizar para defender su territorio. Antes se compraban paramilitares para que pudieran ahuyentar, como en Chiapas. Ahora son los mismos narcos los que hacen el trabajo.
¿Y qué hace la gente ante el narco? Uno, o se defiende, autodefensas, o se desplaza a otros lugares si tiene posibilidades. O la tercera, que es la mínima, defender la tierra hasta que los maten. Esas son las 3 acciones. Ante esas 3 acciones, los que se desplazan, los que se autodefienden y los que defienden la tierra, ¿cuál es la acción de la iglesia acompañando estas acciones? Estamos preocupados por abrir templos, ¿no? Para que haya más vocaciones, ¿no? ¿Y toda esta gente qué? Entonces, ahorita les voy a pasar unos, aquí sigue viendo los principales negocios en minas, aquí está, la riqueza en riesgo, pero a lo que quiero ir es a esta localización de oro, para que vean, les puse todo lo que tenía de esto. Como en Chiapas, ¿no? Están muchísimas zonas militares protegiendo esos recursos a favor del gobierno y de las mineras transnacionales. ¿Por qué en la costa de Oaxaca y después en Guerrero está tanto cuidado paramilitar ahí? Por todos los proyectos hidroeléctricos y de las mineras, ¿no? El Geisel, espérame, esta parte. ¿Por qué esta parte, no? Aquí en Monterrey, en San Fernando, ¿se acuerdan los 72 de San Fernando? Esta zona es importantísimo en los Laredos para poder transitar la droga. Esta zona de Tamaulipas es una de las zonas más violentas y que tiene el control el narco. Guerrero. Aquí está Yosinapa, ¿no? Y entonces, aquí está la masacre de Iguala, porque Guerrero tiene mucha historia de masacres, ¿no? Y aquí están todos los carteles de Guerrero apropiándose de toda la riqueza. La mayoría de los desplazados vienen de Guerrero, ¿no? ¿A dónde se van? Pues donde puedan. O sea, la bronca es que tampoco los queremos de otros estados, ¿no? Les hacemos la vida imposible, en fin. ¿Qué es a lo que voy? A lo que voy es que no es casualidad que a donde hay más violencia del narcotráfico son las zonas con más oro, con más plata, con más agua, con más biodiversidad y con más proyectos de hidroeléctricas. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Nos sumamos a las autodefensas o qué hacemos? ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Las drogas son las mismas tratas, etc. Muy bien. México, termino para que podamos hacer los grupos. México tiene que ver con una historia de dominación, primero europea y todo un mundo subcultural de dominados en la colonia, en la independencia por los criollos y nuevos mestizos y por los liberales y por un proceso de industrialización capitalista violatoria de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo generar otra dinámica? Eso a nivel internacional. ¿Cómo generar espacios de posibilidades? ¿Y saben cómo se puede hacer eso? Bueno, pues espero que sepan porque eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Exactamente. ¿Por dónde debemos de trabajar a ese nivel? Y aguas, no me digan, ay, pues en las ONGs, no, desde la iglesia, desde nuestras trincheras, ¿qué podemos hacer realmente? O sea, ¿cuál es el impacto? ¿No? Entonces, porque sí puede haber cambio, sí puede haber transformación. Hay experiencia, lo dijeron el primer día. Entonces, ahora, esto se ve muy cañón, ¿no? Y se ve más cuando
México mínimo, pero desde Salinas de Gortari, mínimo, yo digo que desde Miguel de la Madrid, se puso en condiciones para que otros pudieran invertir ampliamente en México. Es decir, llevamos unos 30 años de facilidades gubernamentales para que las otras empresas puedan hacer lo que quieran con nuestros recursos, ¿no? Ahorita la pregunta con López Obrador es, ¿hasta qué nivel? ¿Cómo quién va a permitir? Todavía no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es por eso que le voy a pedir a esta Karen que nos ayude con unos grupitos. Estas son las 3 preguntas que sería bueno que empezaran a discutir. La idea es provocar, ¿ok? Me pasé de lanza hablando tanto tiempo, perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Mañana hago más dinámicas mezcladas. Pero era necesario como para terminar. Entonces, 1, lo que yo les pido es que cuando hablen en grupos puedan enriquecer la presentación desde lo local, desde lo propio, desde Oaxaca, desde el norte, desde donde están, ¿sale? Y entonces puedan decir, bueno, aquí esto se ve muy claro en esto, los feminicidios, pues es una lucha que estamos combatiendo acá muy fuerte, o no mencionó esto, pero aquí representa una gran esperanza, etc., ¿no? Si son grupos de 4, pues yo puse aquí 2, pero con una que cada quien aporte, pues ya son bastantes. ¿Dónde está la esperanza real? Acuérdense desde el primer día, ¿dónde está lo real? Esperanza es esperar activamente. ¿A dónde puedo esperar confiadamente que llegará? ¿Sale? ¿Ok? Y la tercera, ¿qué es lo urgente? ¿Sale? ¿Qué es lo urgente? Si mañana ustedes fueran las presidentas o los presidentes de Cáritas, de Pastoral Social Mexicana, que se llama Comisión de Pastoral Social, ¿no? La CPS o algo así. Si fueran los meros, y después de lo que hemos dialogado, ¿qué harían? Lo primerito, lo primero, lo segundo. No, haría esto y el otro, ¿no? ¿Sale? Entonces, es un poco provocar el diálogo para que puedan, y otra vez vuelvo a agradecer a Daniel, ya puso en el chat las 3 preguntas, entonces puedo dejar de compartir, porque ahí están. Como siempre me ganas, querido Daniel, gracias. Bueno, entonces, chido. En general, pudiste con más detalle en la pregunta, pero bueno. No, perfecto, está muy bien. Entonces, me callo, gracias a Dios, por fin, y le dejo la palabra a Karen para que nos diga cómo trabajar. Va a ser... Sí, nosotros comentamos pues que enriquecer también esta parte de la presentación desde nuestra experiencia. Yo le comentaba la experiencia de aquí de Jalisco que se vive, que son las grandes empresas transnacionales, ¿ya? Que son también empresas que engañan a la gente, empresas también que nada más se les llama, o nosotros las llamamos como empresas golondrinas. Se acaban, el agua explota la tierra, se van y entonces a nosotros nos dejan grandes problemas, ¿ya? Y entonces pues también era algo común que compartíamos, que nomás nos están engañando, ¿ya? Que son también empresas que no nos sacan así como de grandes apuros, nos traen grandes enfermedades, nos traen grandes problemas, pero también eso es como una parte que nosotros lo vemos como de un nivel sociopolítico que nada más son para unos cuantos, porque la política que ellos están viviendo son generar nada más dineros y más dineros. Y la gente, cada pobre, pues se queda más pobre, ¿no? Sus mismas tierras también que ellos rentaron para 10 años, pues ellos mismos son los trabajadores, ¿no? Ellos trabajan para sus mismas tierras. Entonces yo les compartí esa experiencia.
Se vive pues las empresas de berries, de aguacateros, que nos están acaparando también todas las sierras que tenemos, ¿no? Se está acabando el agua y las tierras pues muy explotadas, ¿no? Pero entonces, como también allí, ¿cómo generar un espacio también pastoral, ¿no? ¿Cómo generar también que se haga esa conciencia de ese celo pastoral, de la ecología? ¿Cómo también generar esa pastoral con las madres que se van a trabajar y dejan también sus hijos? ¿Cómo también tener ese proyecto? Que nosotros como iglesia, dar esperanza, dar también espacios de solidaridad, también de un momento, como allí usted había comentado, Alejandro, que se está viviendo, acrecentando esa violencia de familia, pero también de pérdida de valores familiares, ¿no? Es también como esa parte. Y también otra parte, pues, ¿dónde está la esperanza? Pues comentábamos pues que la esperanza también somos nosotros mismos, porque somos los protagonistas, ¿verdad? Que debemos de generar procesos, no estancar también a la iglesia, porque comentábamos, de por sí está estancada la iglesia, los curas no quieren salir, las iglesias están también allí arrejoladas también de unos pocos, ¿no? Entonces decir, ser una iglesia en salida, pero ¿dónde está la iglesia en salida? En las periferias, en las familias vulnerables, pero también crear agentes de pastoral, con procesos, pero también decíamos, esos procesos y esa esperanza, ¿quién la está creando? Pues debemos de crearla nosotros, ¿no? Porque nosotros somos la iglesia que queremos construir, nosotros somos como la esperanza, ¿no? Por eso estamos aquí también como de una manera enriqueciéndonos con elementos nuevos, ¿no? Para ver por dónde queremos caminar como iglesia, porque de otra manera es que nosotros no querer estar en apertura con el Papa o contradiciendo lo que el Papa está diciendo, ¿no? Profesar una fe y caminar otro, ¿no? Entonces por eso es lo que comentábamos, ¿no? Porque los horizontes tenemos, luces tenemos, la palabra de Dios, los magisterios de la iglesia, pero entonces hace falta nosotros tomar esa conciencia y poder también trabajar, porque la gente también está queriendo, pero hace falta también ese impulso por parte de nosotros como agentes de pastoral. Muy bien, muy bien. Muy bien, José Manuel. Perfecto. Entonces, si gusta, para darle tiempo a los otros grupos, también que una persona hable nada más, y después ya, si nos da tiempo, compartimos. ¿Quién? Adriana Jiménez, no sé qué grupo seas. Sí, estuve con Maru, Rosy, Moni, y yo estuvimos platicando son de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal, entonces sí fue muy interesante, obviamente, ¿no? La parte de la violencia, la inseguridad. Mencionaron esta parte de la pastoral sicaria, que la verdad ayer como no pude estar, sí me sorprendió, ¿no? Pero es algo muy interesante porque sí es cierto, nosotros tenemos que unirnos para mostrarles que hay algo más. No podemos relegar a la gente. La esperanza, pues obviamente está en los jóvenes, en tener ese encuentro con ellos. Y nuestras palabras claves fueron que todo se puede lograr por medio de la caridad, de la misericordia, del amor, de la lealtad, de retomar valores y de promoverlos. Y pues todo eso, más que nada, es con el ejemplo, porque no es nada más de que decirles que lo hagan, ¿no? Para mí entraría ahí la congruencia y ponernos nosotros esa camiseta de promotores las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para nosotros así aportar algo, ¿no? Que volver a mostrar que las cosas puedan ser diferentes. No porque todo el mundo lo haga está permitido, ¿no? Cuando no está bien. Esa es lo que nosotros, la línea que tomamos. Gracias. Perfecto, Adriana. Me dijiste que estuvo contigo Maru. Rosy y Moni. Rosy y Moni, miren las juntitas. Perfecto. Sí. Muy bien. Fernando, ¿qué grupo te tocó? Micrófono.
Sí, perdón. Me tocó con Adriana y Alejandro y el seminarista. Que no lo encuentro, pero sí. Y bueno, ¿qué compartes desde allá? Venga, ¿qué Pues, discutieron? ¿Qué dijeron? pues estuvo muy interesante la charla entre los cuatro, porque metimos cosas cristiana y cosas social. A ver si estuvimos mezclándole ahí con el pozolero, pero sí, Bien. estábamos viendo el aspecto de que la realidad y el aspecto juvenil, de que creemos ahorita más en los jóvenes, de que ellos son lo que están buscando los maestros, como dice esta Adriana con sus alumnos, de cómo los jóvenes le están preguntando, pero ¿qué hacemos, maestra? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y así nos están motivando a nosotros mismos de cómo trabajar. Bien. Los, ¿Algo más que quieran decir? Ese grupo, ¿no? Ok. Y entonces, ya llegó, ya ves. ¿Quién, quién falta? Daniel, perdón, ¿quién más falta? Mario, don José de Jesús. Esperanza, chavo. Bueno, de los Esperanza. Venga, Esperanza, ¿qué pasó en tu grupo? Y ¿Qué va a platicar comentaron? el padre Mario. Venga, El padre Mario le toca ahora. venga. Ya. Muy bien, me parece bien, justo y necesario. A ver, Es Esperanza la que va a hablar. Mario. Una y una para que no se peleen. Puede. Una y una para que no peleen. Sí salía aquí un poquito sobre el tema de las mujeres. Nos comentaba precisamente Esperanza de que había allí en Oaxaca un grupo denominado Ola Verde de las mujeres. Entonces ahí como que, bueno, las horas del Día Internacional, bueno, el Día Sin Mujeres, que se hicieron muchos destrozos y mucha violencia de parte de algunas mujeres. Hablábamos también de algo relacionado con el narcotráfico, con la droga, con los secuestros. O sea, como que también habría que poner atención en esto. Incluso hablábamos comentaba el señor José, cómo prevenir algo de la pastoral con el narcotráfico. Por ahí surgió la idea de infiltrar a algunos de nosotros para poder frenar. Dios. También un poquito más en la pastoral de la familia. Hablamos de ser padres, madres, jóvenes, niños, actual con todos los retos que representa. Familias desunidas, hermanos, medios hermanos, varios, que son segunda o tercera pareja en algunos casos. O sea, cómo enfrentar esa situación. Y los jóvenes dicen, bueno, la pastoral juvenil está un poquito abandonada en muchos lugares. Y lo que veíamos es que los jóvenes responden. Si uno los llama, ahí están, lo que compartía Esperanza. Dice, los jóvenes no se niegan, para lo que sea, ahí están. Entonces, ¿cómo prevenirlos? La pastoral del trabajo, bueno, incluso hablábamos así, en el trabajo, habiendo economía, yo pienso que es lo que nos mueve al final de cuentas, un bien necesario, se pueden evitar muchas cosas de esto del narcotráfico precisamente. Un poquito ahí lo que compartíamos. Y pasamos un poquito a la otra pregunta, que cuál era la esperanza precisamente. Y hablábamos, a lo mejor una respuesta fácil, era lo que el Evangelio de San Juan, un renacer, que claro, ya no nos tocaría a nosotros ver los frutos, pero es un renacer en todo sentido, en la ecología, en la familia y en la iglesia. Bien. Creo que por ahí va más o menos. Ahora sí no sé si Esperanza
quiere agregarnos algo. Ah, mire este cura. Esperanza, ¿quieres decir algo? José de Jesús, ¿quiere decir algo o ya? Así. Ya con esto es suficiente. Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, nos da tiempo de 1 o 2 participaciones de lo que hemos oído, ¿no? Hablamos obviamente de cómo en ciertos sectores estas empresas transnacionales, estas mineras, pues siguen ejerciendo el control, cómo sigue habiendo inseguridad. El tema de las mujeres, ¿no? Que nos sigue preocupando más unos vidrios rotos que la vida de las mujeres, y no debe de ser así. Los vidrios se ponen, la vida de las mujeres no. Entonces, sí necesitamos una mirada evangélica donde lo primero sea la persona humana y después las cosas, ¿no? Entonces, primero la dignidad y la vida de las mujeres. Entonces, también vimos, pues, estas ideas, ¿no? Se vale pastoral del trabajo, pastoral sicaria, pastoral del cuidado de las niñas que trabajan. Eso yo lo oí mucho en Ciudad Juárez, en las maquilas. Los niños llegaban a la 1 de la tarde de la primaria y secundaria y no tenían nada que hacer, ni nadie que los cuidara, por cierto, ¿no? Entonces, por eso tanta cosa tan fácil de, pues, de desorientar a los chavos, ¿no? Y a las niñas. Allá en Ciudad Juárez, estoy hablando de hace 10, 15 años, ¿no? Hablamos de los jóvenes, mañana vamos a hablar de ello, vamos a hablar por dónde están las esperanzas, lo sociocultural, y los jóvenes ahí están, claro, yo siempre estoy de acuerdo con el equipo de Mario, Esperanza, José de Jesús, los jóvenes, el problema no es que lleguen a algo, es que se queden, porque lo que ven es lo peor, entonces dicen mejor afuera que aquí. Entonces el problema de la vocación religiosa no es las jóvenes que no llegan, claro, ha bajado, pero llegan. La cosa es que se queden cuando ven a las hermanas, las costumbres y todo eso. Lo mismo los jóvenes en la parroquia, ¿no? Entonces los jóvenes pueden llegar, convocatorias sobran. La cosa es cuando ya tienen que, pues, vivir cosas que no les dice absolutamente nada, ¿no? Y no es que estén mal, es que no nos hemos sabido adaptar también, ¿no? Entonces, o no hemos sabido tener símbolos y sentidos para ellos. ¿Cómo hacer una pastoral juvenil? ¿Cómo hacer una pastoral de la familia? Y aquí sí, primero la realidad, ¿no? Y debemos de quitarnos esa idea de la familia feliz, de papá, mamá, hijitos. Discúlpenme, yo estoy casado, amo a mi esposa, amo a mi hijo, daría la vida por ellos sin dudarlo. Y yo creo que todos los laicos igual, ¿no? Con su familia. Pero eso no quita que nos peleemos, que nos regañemos, que nos hagamos ojos, que saquemos la lengua, ¿no? Somos humanos y la interacción humana implica roces, ¿no? Una pastoral de la familia en un contexto de muerte, en un contexto de exclusión, en un contexto de machismo. ¿Qué familia es la real? La pastoral de la familia parte de un supuesto que no es la familia real o tan siquiera la familia de las mayorías. Entonces, ¿cuál es la familia de las mayorías? Y discúlpame, pero es aquella familia que sin orientación, sin educación, quiere amar a alguien y para eso se casa y para eso tiene relaciones prematrimoniales. Y de pronto no funciona porque el contexto es más complejo, el dinero, se casan muy jóvenes, sin ninguna formación, sin ninguna preparación. Y por eso se divorcian, y qué bueno, porque si no se matarían, y siguen creyendo el amor, y siguen creyendo en esa posibilidad, y vuelven a tener un hijo, y vuelven a tener medios hermanos. Si eso es pecado, entonces tenemos que revisar nuestra doctrina, porque entonces
nuestra pastoral familiar está excluyendo a la mayoría de las familias del continente. Y no es posible. Tenemos que partir de ellas y no darles cosas ideales, sino realidades y posibilidades. Cómo amar a profundidad. Cómo crear relaciones saludables, ¿no? Con los hijos, con los esposos, con las parejas. O sea, díganme quién no ha fallado, ¿no? Ahora sí, como decía Jesús, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión, porque si seguimos haciendo pastoral familiar, sigue siendo una pastoral excluyente de las familias latinoamericanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que saber trabajar mucho, mucho ese tema, ¿no? Y entonces alguien dirá, oye, pues, ¿por qué no trabajamos mejor lo que dice Jesús? Pues, órale. Y entonces tenemos que entrar en una hermenéutica y, como decía el equipo, renacer. Y como decía Nicodemo, que estaba lleno de leyes, ¿y cómo renazco? ¿Me tengo que volver a meter a la panza de mi madre? Porque es bien difícil, como bien lo dicen, bien difícil. Pero esos son los retos. En fin. Bien, hay muchas cosas. Vamos a seguir pensando, vamos a seguir construyendo. Les agradezco mucho el aguanto, y estuvo muy pesado por ustedes, porque hablé mucho. Prometo que mañana va a estar más distribuido, pero mañana tenemos que pensar en los sentidos, en lo simbólico, en lo sociocultural y obviamente en lo eclesial, ¿sale? Les dejé un texto con Daniel y con Karen sobre la iglesia de salida, la iglesia hospital de un teólogo, Rafael Luciani, de lo que dice el Papa. Échele una mirada, lo platicamos mañana, y para que más o menos vayamos ajustando algunas ideas.